Abordemos ahora la pregunta de cómo modelar matemáticamente estas fluctuaciones que se observan en la potencia recibida debido a la sombra de distintos objetos en el camino de propagación de una transmisión. Y para eso, entonces, pongamos acá el título, modelamiento matemático de matemático del desvanecimiento de sombra. Ahora, para eso, armemos algunos supuestos. El primero de ellos, supongamos que hay una portadora pura en el aire con una amplitud inicial a sub 0. Ya va a quedar claro qué significa esta amplitud inicial, pero para efectos prácticos la portadora pura se transmite con amplitud a sub 0. Y cuando decimos que se transmite con amplitud a sub 0, realmente estamos diciendo que la potencia transmitida es igual a sub 0 al cuadrado partido por raíz de 2. Supongamos también que hay n, un valor n grande, de objetos que se interponen a la propagación de la onda. Hay un número n grande de objetos a través de los que se propaga la señal entre transmisor y receptor. Y vamos a asumir además que cada objeto, y vamos a usar el subíndice n para enumerar los objetos, cada objeto tiene un grosor. Entonces, grosor del material enésimo. Por ejemplo, supongamos que una onda se propaga a través de una ventana, entonces el vidrio que tiene, digamos, no sé, 5 o 6 milímetros de espesor, tiene entonces delta n 6 milímetros. Y el material enésimo tiene una constante de atenuación alfa sub n. Entonces, por ejemplo, hormigón armado tiene una constante de atenuación mucho mayor que aire. Aire, por cierto, también es un material. Entonces, si hay un tramo de aire de 73 metros de aire a través del cual se propaga la onda, entonces tenemos acá 73 metros y un alfa n relativamente pequeño, poca atenuación, versus un hormigón armado que puede ser una pared de 30 o 50 centímetros y un alfa n mucho mayor. Y estos parámetros están en las ecuaciones de Maxwell. Y las ecuaciones de Maxwell dicen que al salir del material enésimo, la amplitud de la onda es
igual a la amplitud de la onda incidente en el material enésimo, multiplicado por E a la menos alfa n delta n. Esto sale directo de las ecuaciones de Maxwell. Entonces podríamos tener el final de un tramo de aire, un espesor de 50 centímetros de hormigón armado con una cierta constante de atenuación y la amplitud de la señal saliendo del hormigón armado. Entonces, anotemos brevemente que estos son las amplitudes de entrada y salida del material N. N. Ahí está. Entonces con esto es relativamente directo pensar en que si hay N mayúscula materiales, a la salida del último material la amplitud es igual a la entrada al primer material, básicamente la amplitud de transmisión, por E elevado a menos veces menos la suma desde n igual 1 hasta n de alfa sub n delta sub n. Y entonces podemos pasar dividiendo. A n dividido por A0 es igual a E a la menos suma de n igual 1 hasta n de alfa n delta sub n. Ahora, esto de acá no es nuevo. Esto ya lo habíamos visto en algún momento y de hecho lo habíamos llamado la atenuación de amplitud de una señal que se propaga en el espacio libre. Lo habíamos llamado lambda barra sub p. Pero eso era exclusivamente el efecto por distancia. Ahora estamos incluyendo el efecto de sombra, entonces vamos a extender esa definición ligeramente y vamos a definir esto como lambda p a distancia d, pero sin una barra aquí arriba. De igual forma, como acá en decibeles, hemos hablado de un lambda p mayúscula, que es un lambda p barra más un desvanecimiento sombra. Ahora estamos definiendo esta forma, pero en unidades absolutas, y ya vamos a ver la conexión entre todas ellas. Así que definimos esto como lambda p de D. Y de hecho, es bastante directo ver que es inmediato que la potencia recibida a distancia D se lleva en razón con la potencia transmitida como A sub n al cuadrado dividido por A sub 0 al cuadrado. La raíz de 2 o más bien al elevar al cuadrado el factor 2 se cancela. Y esto entonces es igual a lambda p al cuadrado de d. Y lo que nos interesa es estudiar las estadísticas de esto. Nos interesa estudiar las estadísticas de esto porque finalmente en las estadísticas de eso está el desvanecimiento de sombra. Entonces nos interesa estudiar las estadísticas de lambda p a una distancia d determinada, cómo fluctúa a esa distancia d
este lambda p vale decir cuáles son las estadísticas a lo largo de esta circunferencia de distancia d observada en este lambda p, pero lo vamos a estudiar a partir de un modelo en unidades absolutas y no en decibeles como está acá, pero vamos a pasar inmediatamente a decibeles. Y esto no es otra cosa que equivalente a path loss más shadow fading en decibeles, no es otra cosa que lambda p barra a una distancia d más este lambda p, este lambda s que representa el shadow fading, el desvanecimiento de sombra. Entonces vamos a pasar ahora directamente a decibeles. Entonces trabajando en decibeles, tenemos que 20 veces el logaritmo en base 10 de lambda p a distancia d. Lambda p es una atenuación de amplitudes, así que corresponde 20 veces el logaritmo, o bien si partimos acá del cuadrado, razón de potencias es 10 veces el logaritmo, pero baja el 2 y genera el mismo 20. Esto acá es lo que formalmente se define como el lambda p a distancia d. Eso es efectivamente este lambda p de acá. Y es a la vez lo mismo que 20 veces logaritmo en base 10 de la razón a sub n partido por a sub 0. Y es también igual a 20 veces desde acá, ¿no es cierto? Estamos volviendo hacia atrás, 20 veces el logaritmo de esto. Entonces tenemos 20 veces el logaritmo en base 10 de e multiplicado por menos la suma de n igual 0, n igual 1, hasta n mayúscula de alfa sub n delta sub n. Y para enfatizar de que esto aquí es una multiplicación entre este logaritmo, voy a simplemente invertir estos dos. Ahí está. Para que quede bien claro de que este aquí término está fuera del logaritmo. Y ahora vamos a hacer un supuesto. Y el supuesto ya lo habíamos anunciado. Habíamos dicho aquí que se supone que hay n grande de objetos. Así que el número de n, este aquí es grande. Grande. Y vamos a asumir de que estos acá no son conocidos y los podemos modelar como alguna variable aleatoria. Entonces, todo esto es una variable aleatoria y con eso me refiero a la suma completa. Y la pregunta es, ¿qué distribución tiene esa variable aleatoria? Bueno, podemos invocar el teorema del límite central y argumentar de que esta es una variable aleatoria normal. Pero ojo, es normal en decibeles. Entonces, argumentando por TLC, por teorema del límite central, tenemos que esta expresión, llamémosla
asterisco verde distribuye normal con alguna media y alguna varianza. Y concretamente podemos volver atrás y mirar esta figura, y aquí ya lo dijimos, acá ya dijimos que estas fluctuaciones, que esta distribución es normal con una media, que es la pérdida de potencia por distancia a distancia d, y una varianza sigma s que empíricamente se ha establecido estar entre 3 y 12 decibeles. Así que realmente puedo directamente copiar esto, y el código de colores es intencional. Puedo directamente copiar esto y pegarlo acá. En este lugar, y mover acá el asterisco y directamente simplemente eliminar eso. Y ojo que esto aquí es un resultado establecido empíricamente. Ahora, esto es lo que hemos definido además como lambda p, aquí arriba. Así que podemos acá ponerle color lila y manteniendo el color lila, lambda mayúscula p a distancia d. Ahora voy a eliminar el asterisco, y el asterisco no es otra cosa que lambda p. Entonces lambda p es el que distribuye normal con una media conocida por el path loss y una desviación estándar que se establece y conoce empíricamente. Por lo mismo, podemos decir, usando lo anterior, podemos separarlo y decir, bueno, mira, en realidad lambda p a distancia d es igual a lambda p barra a distancia d más una variable lambda s que distribuye normal, pero esta tiene media 0 y varianza sigma s al cuadrado. Entonces, esto de aquí es el shadow fading, el desvanecimiento por distancia. El desvanecimiento de sombra. Desvanecimiento de sombra modelado estadísticamente. Ojo que, lambda s está en decibeles. O sea, es una variable aleatoria normal, pero en decibeles, ¿sí? Y si es que uno lleva esto a valores absolutos, la relación entre una variable entre una variable en decibeles y una variable en absoluto es 10 elevado a. Ese 10 elevado a no es otra cosa que una función de variable aleatoria, por lo tanto hay una forma de calcular la distribución de esa función de variable aleatoria y resulta que e elevado a lambda p de d dividido por 20 veces el logaritmo, 20 veces por
logaritmo de e, logaritmo en base 10 de e. Básicamente lo que estamos haciendo es dividiendo por esto y volviendo a lambda p de d, que es igual a lambda p de d. Esto distribuye, es una distribución que se conoce como log normal. Es una distribución relacionada con la distribución normal, pero que se relaciona a través de una relación exponencial o logarítmica y tiene esta distribución log normal, y por eso es que el desvanecimiento de sombra también a menudo se le llama un desvanecimiento log normal. Eso es lo que explica el desvanecimiento sombra, explica cómo se modela, explica por qué se modela como una variable aleatoria normal, de media path loss y una cierta varianza cuando la distancia no cambia.